La Iglesia Cruzada Cristiana Central presenta tiempo de compartir, tiempo de disfrutar, tiempo especial para estar con Dios, experimentar lo sobrenatural de Dios, y desarrollar ese potencial que hay en ti. Él hará algo especial, conexión con Dios. En el libro de Lucas, capítulo 24, versículo 15, dice la palabra: sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban, ¿qué? Velados para que no le conociesen. Versículo 21, pero nosotros, dicen ellos, los discípulos, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Verso 30, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, Jesús con ellos, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos, ¿qué? Los ojos, y le reconocieron, mas Él se desapareció de su vista. Míreme acá, por favor. Cuando Jesús resucitó, solamente la Biblia muestra que se reveló a los que Él quiso. Antes de Jesús ir a la cruz del Calvario, Jesús era un personaje público que todo el mundo lo podía ver. Los niños, los jóvenes, los adultos, los ancianos. Dice la palabra que aún los judíos lo veían, los fariseos, los romanos, toda la gente lo podía ver. Cuando Él muere en la cruz, allí todo el mundo se entera de que Jesús está muriendo. Pero este texto que acabamos de leer, muestra a un Jesús resucitado que Él solamente se revela a los que Él quiere. Dice que dos de los discípulos iban caminando luego de Jesús morir en la cruz del Calvario. Ya habían pasado 3 días. Y dice que van conversando acerca de lo que había acontecido. Para esos discípulos había muerto la esperanza del Salvador. Porque Jesús siempre les había hablado de que Él era el Rey de Reyes, pero ahora Él muere en la cruz y parece ser de que la esperanza de ellos mueren. Entonces ellos comienzan a dialogar entre ellos dos y comienzan a decir qué pasó con ese Jesús, el que venía a redimir, a salvar al pueblo israelita. Entonces Jesús se une a ellos en la conversación y siguen caminando, y Jesús comienza a hablarles acerca de la palabra. Pero note que la Biblia dice que aunque era Jesús, sus ojos estaban cegados y ellos no pudieron ver en ese momento al Cristo resucitado. Fue más adelante cuando dice la Biblia que Cristo les quitó la venda de los ojos, eso que impedía que ellos pudiesen ver, y ellos entendieron y vieron al Jesús resucitado. Ellos en ese momento reciben otra vez la esperanza de vida, y en ese momento dicen: aquel que nos prometió aún vive y reina por los siglos de los siglos. Quiero decirle algo muy importante en esta mañana. Usted y yo quizás hayamos escuchado mucho hablar de Jesús. Estamos entrando a una semana que se llama la Semana Santa, en la cual el ambiente religioso se mueve. En la televisión se muestran películas acerca de la niñez, del ministerio, de la muerte, de la resurrección de Cristo. Quizás usted ha nacido en un entorno religioso donde desde pequeño lo llevaron a la iglesia, le hablaron de un Jesús. En Colombia, el más ateo ha escuchado de Jesús. Pero una cosa, iglesia, es escuchar de Jesús, y otra cosa muy diferente es conocer a Jesucristo. Ellos hablaban de Jesús en el camino, pero Cristo les tuvo que abrir los ojos para que ellos pudiesen ahora ver a Jesús. Y yo creo que uno de los anhelos que usted y yo debemos de tener
Es decirle al Espíritu Santo, revélame a Jesucristo. Yo no quiero vivir una vida religiosa donde sí puedo aprender mucho acerca de Jesús. Yo no quiero vivir una vida sencillamente de tradición donde mi familia es cristiana. No, yo quiero tener una experiencia personal con Jesucristo. Note que en la Biblia muestra a Pablo teniendo un encuentro con Jesús. El apóstol Pablo era una persona, antes de ser apóstol, una persona perseguidora de la iglesia. Dice la Biblia que él era una persona que no creía en Cristo. Era una persona que aún los perseguía. Él quería detener el crecimiento del evangelio. Pero un día iba a Damasco, dice la palabra, y en ese momento se le reveló Cristo. ¿Se le qué? Se le reveló Cristo. Y note que Pablo nunca vio a Jesús físicamente. Él no fue uno de los 12 de Jesús. Él no estuvo en el tiempo en que Jesús desarrolló el ministerio. No, él fue posterior a eso. Entonces, él nunca había visto físicamente a Jesús, pero ya luego Jesús, de ascender al cielo, se le aparece y le dice: Pablo, yo soy Jesús a quien tú persigues. En ese momento los ojos espirituales de Pablo se abrieron. En ese momento Pablo entra a tener una revelación de quién es Jesús. Y le quiero decir algo: ese momento en la vida de Pablo determinó un cambio, un antes y un después. Esa revelación en la vida de Pablo transformó su manera de pensar, trajo convicciones a su corazón, trajo libertad a su vida, comenzó a ver la vida de una manera diferente. ¿Por qué? Porque la revelación de la cruz de Jesucristo a la vida de una persona cambia su vida para siempre. Ahora, ¿qué necesitamos usted y yo? Que Jesucristo se nos revele. Necesitamos salir del letargo espiritual, de la religiosidad, de la tradición, y entrar a tener una relación personal con Jesucristo. Ahora quiero que me acompañe en su Biblia al libro de Juan, capítulo 16, porque aquí se expresa cómo podemos, o a través de quién podemos alcanzar esa revelación. Juan capítulo 16, versículos 13 y 14. La Biblia dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad. Note que la Biblia habla del Espíritu de verdad, es decir, que hay espíritus también engañadores. Pero el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. Dice: Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Verso 14: Él me glorificará, porque tomará de lo mío, dice Jesús, y os lo hará saber. Ahora míreme acá. Jesús está diciendo: a ustedes les conviene que yo me vaya, porque ahora va a venir el Espíritu de Dios, y Él va a tomar de lo mío y os lo hará saber. Por lo tanto, usted y yo debemos anhelar al Espíritu Santo. Dígale al Espíritu Santo: revélame a Cristo. Yo quiero que tú me reveles todo lo que significó el sacrificio de la cruz. Yo quiero que mi vida espiritual viva alimentada por la revelación de la palabra del Señor. Esa debe de ser nuestra oración. Porque en la medida en que Dios se revele a su vida, usted va a vivir una vida victoriosa en Cristo Jesús. La religión no cambia. Cristo es el único que produce cambios. Por eso Jesús no vino a fundar una religión. Jesús vino a establecer su reino. Y al estar nosotros reunidos en este lugar, debemos anhelar conocer a ese Jesús. Y decirle a Cristo: revélate a mi vida. Yo no quiero una experiencia con una religión. Yo quiero una experiencia con Jesucristo, con el Hijo de Dios, el que trae convicción
es el Espíritu Santo cuando se revela la vida de un hombre. El que trae esperanza es el Espíritu Santo cuando se revela la vida de una persona. El que trae libertad es el Espíritu Santo cuando llega a la vida de una persona. Así es que debemos de decirle al Señor: Señor, revélate a mi vida. Yo le invito a que usted incline su rostro por un momento, cierre sus ojos, levante su mano derecha y diga conmigo: Espíritu Santo, quiero que reveles a Cristo en mi vida. Espíritu Santo, quiero conocerte. Quiero que me muestres al Cristo crucificado. Abre mi mente, quita mi ceguera espiritual. Quiero conocerte, quiero vivir para ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dele su mejor aplauso al Señor en esta mañana. Hace 8 días hablamos de que la revelación de la cruz nos lleva a entender lo que Cristo hizo por nosotros. Y decía en primer lugar que Cristo vino a deshacer las obras del diablo. En segundo lugar, Cristo vino a establecer su reino en nuestras vidas. En tercer lugar, Cristo vino a traer transformación a nuestro ser. Y hoy quiero tratar 3 aspectos que nos van a llevar a entender lo que Cristo vino a hacer aquí en la cruz del Calvario y por nosotros. En primer lugar, quiero tocar este punto. Cristo vino a restablecer nuestra relación con el Padre. Cristo vino a restablecer nuestra relación con el Padre. Cuando nosotros leemos la Biblia nos damos cuenta de que la relación del hombre con Dios se fracturó, se dañó en el momento en que Adán y Eva pecan. Lo más importante que el hombre perdió en el huerto del Edén no fue la prosperidad, no fue el favor de Dios, fue la relación con el Padre. En el momento en que Adán y Eva pecan, ellos se esconden, ellos se aíslan, tanto así que Dios les dice: ¿dónde están ustedes? Porque siempre el pecado nos aleja de Dios. No fue Dios quien se alejó del hombre, fue el hombre que tomó la decisión de alejarse de Dios. En ese momento la relación del hombre creado con el Dios creador se rompió. A partir de ese momento no había fluidez. Más adelante en el Nuevo Testamento vemos cómo Dios comienza a relacionarse con unas personas específicas como Abraham, como Noé, como Enoc, como aquellas personas con las cuales comenzó a establecer una relación. Aún crea un pueblo para relacionarse con él, que fue el pueblo israelita. Pero también dice la palabra que para Dios establecer una relación con el hombre tenía que intermediar un sacrificio por el pecado del hombre. Entonces constantemente usted ve en el Antiguo Testamento cómo la gente ofrecía sacrificios a Dios, llevaba holocaustos a Dios para que estos holocaustos se ofrecieran como sacrificio por el perdón de los pecados. La Biblia dice que en el Antiguo Testamento estos sacrificios cubrían el pecado del hombre. El sumo sacerdote junto con los levitas tenían que subir todos los días a las 6 de la mañana a un lugar alto a ofrecer sacrificios constantemente. Estos sacrificios Dios los demandaba porque había pecado en el hombre. Así es que cuando la sangre se derramaba, cuando la sangre comenzaba a salir del cuerpo del sacrificio, eso traía un perdón momentáneo. Momentáneo porque al día siguiente tenían que de nuevo ofrecer los sacrificios. Por eso es que más adelante, cuando Jesús aparece, dice la Biblia que Juan el Bautista ve venir a Jesús y dice: allí viene el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando Cristo viene a la tierra, vino a ofrecerse como un sacrificio para quitar, ya no cubrir, sino quitar el pecado del hombre, y que así el hombre ahora se acercara a Dios con libertad. Cuando leemos el libro de Hebreos, habla acerca de la obra de Cristo en la cruz del Calvario, la cual usted y yo debemos de entender. Hebreos capítulo 7, versículo 27. Dice la Biblia
que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Cristo se ofreció como sacrificio para quitar lo que estaba impidiendo la relación del hombre con Dios. Hebreos capítulo 9, versículo 12. Dice la palabra: y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Más adelante en el libro de Hebreos 9:26 dice: de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Cristo se ofreció a sí mismo como sacrificio una sola vez para quitar de en medio el pecado que había en el hombre y que nos separaba de Dios. Ahora Jesús dice: yo soy el camino. Ustedes por medio de mí pueden ir al Padre. Él dice en la palabra: nadie va al Padre si no es por mí. Yo los conduzco a Dios. Yo los llevo a la presencia del Señor. Por eso usted y yo, para ver a Dios, para ver al Padre, no tenemos necesariamente que morir e ir al cielo. No, algo maravilloso que Cristo hizo fue ahora establecer un camino para que usted y yo nos acercáramos al Padre y pudiésemos tener una relación con Dios. Tremendo lo que pasa cuando Cristo muere en la cruz del Calvario. En el libro de Mateo, en el capítulo 27, versículo 51, dice la Biblia: y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Cuando la Biblia habla de este texto, está haciendo una simbología de lo que Cristo estaba haciendo en la cruz del Calvario. En el templo, en el lugar de adoración de Dios, había algo que separaba el lugar santísimo del lugar santo. El ser humano normal no tenía la capacidad de entrar al lugar santísimo. Era el lugar donde estaba el arca del pacto, el lugar de comunión, donde estaba la presencia de Dios. El ser humano estaba impedido para acercarse a Dios con libertad. Entonces dice la Biblia que cuando el hombre se quería acercar a Dios, tenía que ser el sumo sacerdote tan solo una vez al año. Él tenía que entrar en un proceso de preparación, de ayuno, de santificación, de meterse con Dios. Tenía que ofrecer ofrendas, sacrificios y entrar al lugar santísimo una vez al año. Pero dice la palabra en el texto que leímos, que cuando Cristo está muriendo en la cruz del Calvario, los cielos se oscurecieron, las rocas se quebraron. Algo estaba pasando en ese lugar, pero dice la palabra que el velo se rasgó. Y el momento en que el velo se rasga, Dios está diciendo: estoy quitando la división. Estoy por medio de mi sangre, dice Cristo, estableciendo un camino directo al trono de Dios. Tú y yo, por medio de Jesucristo, podemos establecer una relación con el Padre. Qué bonito es entender eso. ¿Sabe por qué? Porque mucha gente se siente indigna de acercarse a Dios. Hace un tiempo se me acercó una persona y me decía: pastor, yo quiero que usted ore por esta petición, porque a Dios a usted sí le escucha, me decía. Y está bien que nosotros nos apoyemos en otras personas para que oren por una necesidad, pero eso no quita mi capacidad de yo poderme relacionar con Dios. La iglesia es necesaria, pero no es indispensable para que usted se acerque a Dios. Usted puede acercarse a Dios en su casa, en su vida devocional. Usted no tiene que buscar a una persona para poder acercarse a Dios, porque el único mediador entre Dios y el hombre es Jesucristo. Cristo te abre una puerta
para que usted pueda mirar al cielo y ya no solamente ver a ese Dios creador, al Rey soberano, sino ahora mirar a alguien que te dice: soy tu Padre, tú eres mi hijo. Y ahora podemos decir: Abba, Padre. ¿Sabes algo? Dios quiere ser tu papá. Dios quiere ser tu guía, Dios quiere ser tu amigo, Dios quiere quitar ese espíritu de orfandad con el que venimos del mundo, un espíritu donde nos hacía indignos, un espíritu que nos separaba de Dios, un espíritu que no nos permitía acercarnos a Dios con libertad. Pero Cristo dice: la obra fue hecha, la cruz del Calvario te está abriendo un camino y quiero que entres a tener comunión con el Padre. Por eso la Biblia dice: cuando oren, oren así: Padre nuestro, tú eres mi papá. Dios en esta mañana quiere derramar sobre tu vida un espíritu de paternidad. Dios quiere que le conozcas. Lo más hermoso, hermano, que Jesús pudo hacer en la cruz del Calvario fue restablecer nuestra relación con Dios, poder oír a Dios, poder ver a Dios, poder derramar nuestro corazón delante del Señor, poder enamorarnos del Señor, ver a Dios como un Padre amoroso, como alguien al cual podemos acudir, alguien que nos protege, que nos guarda, alguien con el cual nos sentimos seguros. ¿Por qué? Porque Dios me dignificó en la cruz del Calvario, y ese sacrificio fue suficiente para que usted y yo nos acercáramos al trono de Dios. Dice la palabra: Hebreos capítulo 4 verso 16. Dice la Biblia: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Iglesia, este versículo tiene que ser revelado a tu espíritu. Este versículo tiene que ser revelado a tu espíritu. Porque cuando lo entendemos, entramos al trono de Dios. Y note que dice la Biblia que si entramos al trono de Dios, vamos a alcanzar la misericordia de Dios, vamos a alcanzar la gracia de Dios. Mi pregunta en esta mañana es: ¿ha experimentado usted una relación personal con Dios? ¿Siente usted tener libre acceso para buscar a Dios? Porque muchas veces nuestra vida de intimidad, de relación, de oración no tiene sentido, porque cuando oramos sentimos que estamos haciendo un monólogo, que nadie nos escucha, que nuestra pared interfiere, hay un rebote allí porque yo hablo, pero mi oración no surge, no sube, no entra a la presencia de Dios. Pero cuando nosotros vemos lo que Dios quiere hacer, es que Dios quiere relacionarse con su pueblo. Dios quiere relacionarse con su pueblo. Antes de cualquier título ministerial, antes de ser líderes, antes de ser pastores, antes de ser profetas, somos hijos de Dios. Todos somos hijos si tenemos a Cristo en el corazón. Y cuando Cristo apareció, Él vino a ofrecerse como sacrificio único para que usted y yo ahora pudiésemos entrar al trono de la gracia y relacionarnos con el Padre. ¿Cuántos van a disfrutar esa relación con Dios? Lo segundo que vino a hacer Cristo, Él vino a darnos un propósito. ¿Él vino a qué? A darnos un propósito. Hechos capítulo 1 versículo 3. Dice la palabra: a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Présteme atención, por favor. Cuando Cristo resucitó, se revela a sus discípulos y luego los lleva a un lugar de entrenamiento. Dice que por 40 días, día y noche, comenzó a hablarles acerca del reino de Dios. Cuando usted lee los evangelios, se da cuenta que el mensaje de Cristo es la cruz.
Él comienza a hablarles acerca de lo que va a suceder en la cruz del Calvario, que Él va a morir, que Él va a llevar la maldición, que Él va a resucitar al tercer día. Su enfoque de predicación es la cruz. Pero cuando Él resucita, ya el enfoque de su predicación no es la cruz, sino el reino de Dios. Y ahora cuando Cristo se aparece donde está ellos, les viene a decir, ya la cruz hizo que su antigua naturaleza quedara crucificada juntamente conmigo. Es decir, le habló a los discípulos y les dice, ya su pasado está resuelto. Ya lo que impedía la relación de ustedes con Dios ya fue resuelto. Pero ahora vengo a hablarles del reino. Y vengo a volverlos a ustedes personas de propósito. Hay mucha gente que cree que lo más maravilloso que Dios pudo hacer fue quitar todo lo malo que había en la vida de uno. Y muchas veces cuando testificamos, sí, decimos, no, yo era un hombre pecador, yo era adúltero, borracho, fornicario, drogadicto. Bueno, sacamos la lista, pues esa lista vergonzosa que muchas veces la recordamos y entonces comenzamos a decir, no, Dios me sanó, Dios me restauró mi hogar. Yo había nacido con un problema, en mi casa me maltrataron, tenía heridas en el alma y comenzamos a hablar de todo lo que Dios quitó. Pero quiero decirle algo, hay algo más grandioso que lo que Dios ha quitado de nosotros, y es lo que Dios puede poner en nosotros. Una cosa es lo que Dios ha quitado, otra cosa es lo que Dios quiere poner. Una cosa es que Dios te sacó de la esclavitud, otra cosa es que Él te quiere establecer en su reino. Una cosa es que Satanás vino a traer pesadilla, vino a hacer de nuestra vida una pesadilla. Pero ahora otra cosa es que Dios quiera poner sueños en nosotros. Y cuando Jesús se aparece a sus discípulos les dice, ya está resuelto su pasado, ahora escúchenme. Quiero que establezcan mi reino en sus vidas y quiero que vivan una vida de propósito. Quiero hacer de tu futuro algo diferente. Por eso el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 2 versículo 20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, ¿más qué? Todos no sabemos ese versículo, ¿verdad que sí? Eso habla de la obra de la cruz, pero Pablo sigue diciendo, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces este texto parte en dos la vida de una persona. Pablo está diciendo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Pero ahora lo que voy a empezar a vivir, lo voy a vivir en la fe del Hijo de Dios. Es decir, voy a vivirlo conforme a lo que Dios ha diseñado para mí. A partir de ahora soy una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y Dios va a hacer todo nuevo. Dios va a hacer algo grande. La palabra de Dios dice que Dios hace nuevas todas las cosas. Muchas veces nos quedamos en la cruz pidiendo perdón. Sí, Señor, otra vez caí. Señor, otra vez sáname el corazón. Otra vez, Señor, saco esa herida de hace 30 años. Señor, perdóname. Sí, la cruz marca nuestra vida, pero hay algo más allá de la cruz, y es que usted y yo, a partir de la cruz, vivamos una vida con propósito. Una vida de reino. Cuando Pedro conoció a Jesús, Jesús le cambió su vida. Aún la profesión de Pedro, él era un pescador. Ahora le dice, vas a ser pescador, pero de hombres. Le cambió su enfoque de vida. Cuando usted conoce a Cristo y lo tiene en su corazón, esa revelación de la cruz tiene que cambiar su perspectiva de cómo ve la vida. Porque si usted y yo decimos ser cristianos, pero vivimos la misma vida de antes, es porque la cruz no ha sido revelada. Si usted y yo decimos ser cristianos, pero seguimos con los mismos hábitos pecaminosos, es porque aún la cruz no ha entrado a marcar la diferencia. Una persona a la cual Cristo se le revela
muestra el sacrificio de la cruz y a partir de eso comienza a transmitir una vida de reino a esa persona. Usted y yo necesitamos que ese Cristo se nos revele. Usted y yo necesitamos caminar hacia adelante entendiendo que ya nuestro pasado fue resuelto en la cruz del Calvario. El apóstol Pablo antes se llamó Saulo y fue una persona pecadora. Como alguien me decía un día, ¿cómo este hombre se llama es que San Pablo en la Biblia? San Pablo, ¿cómo así? Un hombre que consintió la muerte de Esteban, un hombre que perseguía a los cristianos, un hombre malo, religioso. Pero ¿sabe algo? Pablo entendió algo. Él dice en la palabra, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Olvidando ciertamente lo que queda atrás y ahora me extiendo hacia lo que está adelante. Ese Saulo está crucificado juntamente con Cristo y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Así es que mi vida fue marcada por un momento y ese momento se llamó la revelación de la cruz de Cristo. Cristo quiere revelarse a la vida de nosotros. Cristo quiere ponernos a soñar. Cristo quiere que nuestra vida ahora se restablezca. Un día escuché el testimonio de un hombre que se paró a predicar y él decía, mi vida antes era un desastre. Ya a los 11 años era un gamín en las calles, vivían en Nueva York, en el Bronx, consumiendo droga, inyectándome heroína. Éramos muchos hermanos, pero nuestros padres nos abandonaron. Caímos en las drogas, en la miseria, comiendo basura. Pero él dice, pero un día conocí a Jesucristo. Y a partir de ese momento mi vida cambió. Y él decía, ahora tengo 7 hijos. Imagínense, 7. Y todos están casados, con hogares establecidos. Y todos están sirviéndole al Señor. Cuando Cristo llega a la vida de una persona, su generación cambia. No importa la condición en la que usted haya llegado a Cristo, a partir de Cristo, tu vida es diferente. Tú eres el encargado de transformar a tus generaciones, sin importar la maldición que haya caído sobre ti, sin importar la miseria en la que hayas nacido, sin importar las ataduras con las que hayas llegado a Cristo. Dice la palabra que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. A partir de ese momento, tus hijos no heredarán la maldición que tú heredaste. Tus hijos van a heredar bendición, prosperidad. El cielo va a llegar a sus vidas. ¿Por qué? Porque tus generaciones están heredando tu bendición, que se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Por eso una persona redimida por la sangre de Cristo ahora tiene que mirar al cielo y decirle al Señor, Señor, ¿tú qué tienes para mí en esta tierra? Porque Dios quiere hacer algo con cada uno de nosotros. ¿Y sabe qué es? Que usted y yo vivamos vidas con propósito. Que usted y yo nos dejemos gobernar por Dios. Ahora que Cristo resolvió nuestro pasado, que se encargue de nuestro futuro. Que Él nos guíe, que Él nos muestre, que Él nos diseñe el futuro, que Él nos establezca para vivir vidas con sentido. Que podamos morir un día diciendo, cumplí lo que Dios diseñó para mí en esta tierra. La Biblia dice, Colosenses capítulo 3, versículo 1, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Verso 2, poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. ¿Qué tiene que hacer una persona que murió juntamente con Cristo? Ahora mirar hacia dónde, hacia arriba.
No podemos seguir llevando el mismo estilo de vida que traíamos antes de Cristo, los mismos afanes, los mismos enfoques, porque quizás el enemigo nos tenía enceguecidos, enredados. Estábamos sacrificando a nuestra familia por un éxito financiero, estábamos cometiendo errores, estábamos haciendo las cosas contrarias a la voluntad de Dios. Entonces ahora Dios dice, así como solucioné tu pasado, quiero encargarme de tu futuro. Entonces dice la Biblia, ahora miremos arriba, busquemos la voluntad de Dios y digámosle al Señor, Señor, cumple tu propósito en mi vida. Esa debe de ser tu oración, esa debe de ser mi oración, en la que le digamos al Señor, ahora quiero buscar tu presencia y quiero conocerte a ti. Encárgate de mi destino, guíame en cada paso, Señor, porque usted y yo estamos llamados a vivir una vida con propósito. Dele un fuerte aplauso al Señor. Amén. Y lo tercero que vino a hacer Cristo es que Jesucristo vino a asegurarnos una eternidad en el cielo. Jesucristo vino a asegurarnos una eternidad en el cielo. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 25, dice la Biblia, y esta es la promesa que Él nos hizo. ¿Cuál es la promesa? ¿Están conmigo? Y esta es la promesa que Él nos hizo. ¿Cuál es la promesa? La vida eterna. Qué buen interrogante. ¿Qué es la vida eterna? La palabra de Dios dice que Dios al crearnos puso eternidad en el corazón del hombre. Eso significa de que hay algo más allá de la muerte. La Biblia habla de una vida eterna. La Biblia habla acerca de algo que va a suceder después de la muerte. Lo único importante no es lo que vivamos acá. De hecho, es temporal. Dice la palabra que hay algo más allá de la muerte. En el libro de Eclesiastés dice la Biblia que cuando usted y yo morimos, la carne vuelve al polvo de donde salió. Dice la palabra que el espíritu vuelve a Dios, quien lo dio. Pero la pregunta es, ¿qué sucede con nuestra alma? Ya más adelante en el libro de Mateo, Jesús resuelve eso explicándolo. Mateo capítulo 10, verso 28. Jesús dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Entonces Jesús aparece para resolver no solo el problema del pasado suyo, sino también la eternidad nuestra. Jesucristo no solamente vino a establecer una relación con el Padre, a darnos un propósito para vivir, sino que vino a resolver un problema muy grande que usted y yo tenemos, y es el problema de la eternidad. Todos nosotros en algún momento vamos a morir. Yo creo que eso no hay que entenderlo, sino saberlo. Pero después de que muramos, ¿qué sigue? Mi pregunta es, hoy están muriendo personas en una clínica, en un accidente, por causas naturales. Usted y yo sabemos que vamos a morir, pero no sabemos en qué momento vamos a morir. Y allí es cuando necesitamos hacernos una pregunta, y es, si morimos al salir de la iglesia, ¿cuál sería nuestro destino? Porque la Biblia dice, Juan capítulo 3, versículo 17 y 18, dice la palabra, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Versículo 28, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces Jesús se aparece diciendo, si ustedes creen en mí,
van a ser salvos. No es por obras para que nadie se gloríe, es por fe en Jesucristo, en que usted puede ser salvo. Entonces allí es donde Dios nos lleva a entender la necesidad de Jesús. Allí es cuando entendemos el propósito de Dios. Allí es cuando entendemos para qué apareció Cristo. No solamente fue para resolver los problemas, para sacarnos de la droga y para ayudarnos en las dificultades. No, Cristo quiere que usted y yo al morir nos vayamos para el cielo con Él. De hecho, le quiero decir algo. Usted y yo no nacimos para vivir en un mundo caído como estos, donde estamos propensos al pecado, a la maldad, a la destrucción. Hace unos días en Chile hubo un gran terremoto donde murieron muchas personas. Escuchamos de muertes, de violencia, de catástrofes, de enfermedades, de situaciones donde decimos, Señor, ¿qué es esto? Pero allí es donde Dios te dice, yo soy el Hijo de Dios, he venido a conquistar tu corazón y asegurarte un destino mejor que la tierra caída, y es un destino en el cielo conmigo. Usted y yo tenemos que preocuparnos por la salvación, porque la gente tiene una mentalidad tan a corto plazo que creen que lo único importante es lo que se pueda lograr en esta tierra. Es cuántos títulos puedo tener en una pared, es cuánto dinero puedo tener en un banco, es andar en el mejor carro, vivir en el mejor barrio, tener la empresa más fuerte, más grande, más productiva. Pero si eso te va a costar tu salvación, no sacas nada estando en el infierno con tantos títulos. Lo primero que tiene que hacer un hijo de Dios es asegurar su salvación, y luego de que tú tengas seguridad de la salvación, conquista el mundo. Pero no salgas a conquistar el mundo a costa de tu salvación. Porque ¿qué sacas alcanzando éxito según los estándares del mundo si mueres y te vas para un infierno? No sacamos nada. Necesitamos mirar al Señor y decirle, Señor, yo quiero el milagro de la salvación en mi vida. Y luego de tener la seguridad de la salvación, Señor, quiero vivir una vida de propósito aquí en la tierra. Eso es cristianismo. Denle un fuerte aplauso al Señor. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Si usted es una persona que confiesa su necesidad de Dios, si usted es una persona que le dice, Cristo, quiero que seas el Señor de mi vida, si usted lo cree en su corazón, va a venir la salvación a su vida. Entonces, note qué vino a hacer Cristo en esta tierra. Primero, a quitar lo que impedía la relación de nosotros con Dios. En segundo lugar, Él ha venido para que nosotros vivamos una vida de propósito en la tierra. Pero en tercer lugar, Cristo ha venido para darnos el regalo de la salvación. Hay muchas cosas que nos impiden acercarnos a Dios. Muchas veces tenemos una mentalidad religiosa donde lo que se nos ha hablado de Dios no es cierto, lleno de legalismo, de religiosidad, de fanatismo. No nos han mostrado a Cristo sino una religión. Muchas veces el pecado del pasado nos grita y nos dice que no podemos porque nos hace sentir indignos. Muchas veces tenemos pensamientos de culpabilidad. Creemos que Dios oye a unos, pero a mí no. Cuando la Biblia dice que Cristo vino a salvar el mundo, Él está disponible para cada persona que lo mire y que quiera conocerle. Un día, dice el libro de Juan, que una mujer fue donde estaba Jesús. Y esta mujer, cuando vio a Jesús, se tiró a los pies de Cristo y rompió un perfume que era muy costoso.
y lo comenzó a derramar sobre los pies de Jesús. Y dice la Biblia que con su cabello comenzó a limpiar los pies del maestro. Los fariseos que estaban cerca comenzaron a decir: ¿por qué permite eso Jesús? Si esta mujer es una pecadora, es una mujer de mala vida, ella ha dado mal testimonio, ella es una mujer que afuera la conocen como una mujer de pecado. ¿Por qué Jesús lo permite? Esta mujer es hipócrita, eso decían los fariseos. Al otro lado estaba Judas, el tesorero, y él decía: ¿cómo se le ocurre quebrar esa loción tan fina? Más bien la hubiéramos cogido, la hubiéramos vendido a los pobres. La hubiéramos vendido y hubiéramos dado el dinero a los pobres. Mentiras, porque lo que querían era el dinero para metérselo al bolsillo de él. Pero Jesús no escuchaba ni al fariseo ni escuchaba a Judas, porque conocía su corazón, la miraba a ella. Y Jesús, con ojos de misericordia, le dijo: tus pecados te son perdonados. Porque toda persona que se humille delante de mí, sin importar su pecado, yo la amo. Y entre más pecado haya, mayor será el amor que tenga por ella. Y Jesús les dijo a los que estaban allí: de este acto oirán siempre. Y esto que está aconteciendo hoy lo oirán por generaciones. Y lo que estaba diciendo Jesús es: sin importar tu condición, sin importar tu pasado, si te humillas delante de mí, mi amor te alcanzará. Mi amor cubrirá multitud de pecados. ¿Qué nos impide acercarnos a Dios? ¿Qué nos impide tener una relación con Cristo? ¿Los recuerdos del pasado? Pues los recuerdos del pasado se superan cuando el Cristo crucificado se revela a mi vida y entiendo que mi viejo hombre ya quedó crucificado juntamente con Él. Así resuelvo mi pasado. Ahora entiendo que por medio de Cristo puedo tener una relación personal con Dios. Usted en su casa puede orar y hablar con Dios. Usted puede aceptar a Cristo en su corazón y ser lleno de la presencia del Señor. Dios no nos mide por las acciones que hayamos cometido. Dios mira nuestro corazón. Y si en usted hay un verdadero deseo de acercarse a Dios, de arrepentirse, de humillarse y de ofrecerle a Dios, Él te va a abrazar y te va a levantar. Y te va a decir: tú eres mi hijo y vamos a caminar juntos y en victoria. Yo le invito para que en esta mañana usted reflexione en esto y le diga al Señor: Señor, yo no quiero vivir una vida religiosa. Yo quiero vivir una vida de relación donde tú me llenes con tu presencia y donde yo pueda vivir para ti. Yo quiero hacer dos cosas en esta mañana. Primero, quiero orar por las personas que nos están visitando por primera vez. Pero en segundo lugar, quiero guiar a la iglesia a que nos humillemos delante de Jesús. Hay personas aquí que necesitan reconciliarse con Dios. Hay personas aquí que han perdido su vida de oración. Ya no leen la Biblia y ha entrado culpa, mentira del diablo que te está separando cada día más de Dios. Hay personas aquí que probablemente viven una vida religiosa. Parece ser que cada domingo como si fuera misa y salgo a hacer el mismo. Es decir, que Cristo no ha entrado a producir un cambio de mentalidad. Y necesitamos ir al Maestro y decirle: te necesito, Señor. ¿Cuántos creen que necesitamos a Dios?